se conectaron. Listo, vamos a ver hoy día operaciones con vectores. Como les iba mencionando, igual que con los números, podemos hacer con los vectores varias operaciones. Las operaciones principales que podemos realizar. La suma, déjenme poner por acá, suma, resta, multiplicación, división. Las operaciones básicas que podemos realizar con los vectores. En el caso de la multiplicación, vamos a tener que existen dos tipos de multiplicaciones. Cuando lleguemos a la multiplicación, vamos a ver esos dos tipos que existen. Vamos primero con la suma. Para la suma, simplemente debemos tener los vectores en la forma cartesiana, es decir, por ejemplo, el vector A, que tiene coordenadas en X de 2 y en Y de 6, tienen que estar representados en forma cartesiana. La forma cartesiana es esta que tenemos acá. Tenemos un valor en X o coordenada en X, un valor en Y o coordenada en Y. Pero si tengo, por ejemplo, el vector B en la siguiente forma, módulo de 20 con un ángulo de 100 grados. Listo. En este caso, el vector B está en su forma angular, mientras que el vector A está en su forma cartesiana. Cartesiana o rectangular, la segunda forma angular o geométrica, ¿no? Para suma, resta, multiplicación o cualquier operación, ambos vectores deben estar en su forma cartesiana. Entonces, como recomendación, para las operaciones, los vectores deben estar en su forma cartesiana. Si no está en su forma cartesiana, debemos realizar la conversión. Y la conversión ya vimos la anterior clase, ¿no? Continúo. También, para realizar las operaciones con vectores, existen dos formas de hacerlo. Una se la conoce como método analítico o matemático, para ser más precisos. Y el otro método se conoce como método gráfico. Método gráfico. Listo. Para las operaciones con vectores, tenemos dos formas de realizarlo. Uno se conoce como el método analítico o matemático y el otro como el método gráfico. En el método gráfico simplemente graficamos los vectores y usamos las gráficas para saber el resultado de la suma, de la resta, de la multiplicación, etc. Mientras que en el método analítico no necesitamos graficar los vectores, pasamos directamente a resolver de forma matemática. Vamos con el método analítico. Nos olvidarán siempre, como recomendación, los vectores deben estar en su forma cartesiana. Tengo aquí los dos vectores. El vector A, que tiene estas coordenadas, y el vector B. Voy a hacerlo en forma cartesiana para ahorrar más tiempo. Ya. El vector B va a tener coordenadas en X de 3, pongámosle de 4, y coordenadas en Y de 0. Listo, ambos vectores están en su forma cartesiana, ¿no? Vamos a realizar la suma. El resultado de la suma me va a dar un nuevo vector, que le voy a poner de nombre C.
Este vector C es el resultado de sumar el vector A más el vector B. Por lo tanto, el vector A tiene las coordenadas 2 en X, punto y coma para separar, 6 en Y. Mientras que el vector B tiene coordenadas 4 en X y en Y tiene 0, no tiene valor. Listo, ya tengo los dos vectores, ¿no? Acá por facilidades no les coloco las flechas, pero ustedes deben colocar todos los vectores, siempre van con una flecha en la parte superior. Acá en la pizarra no me permite dibujar unas flechas, pero ustedes en el cuaderno deben colocar las flechas encima de los nombres. Estas flechas me indican que son vectores, ¿no? Vector A, vector B. Listo, continuamos con la suma. Ya tengo ubicado las coordenadas del vector A y del vector B. Para sumar, simplemente debo reagrupar, pero esta vez solo copio o agrupo en un lado los números o los valores que corresponden al eje X y luego los valores que corresponden al eje Y. Siempre el primer número corresponde al valor en X. Por ejemplo, acá en el vector A, este primero corresponde al valor en X y este segundo corresponde al valor en el eje Y. Lo mismo para el vector B. Primero corresponde al eje X, el segundo al eje Y. Por lo que agrupando me quedaría. El primer valor sería 2, más porque es una operación de suma, y el siguiente valor sería el 4. Punto y coma para separar. Continúan los valores que corresponden al eje Y. En este caso, al eje Y sería el valor de 6, más porque es una operación de suma, y el siguiente sería el 0. El siguiente valor del vector B es el 0. Listo, ya tengo unido los valores en X y en Y comienzo a realizar las operaciones. En este caso tengo la primera operación que sería 2 más 4, me da un valor de 6. Y el otro que tengo un valor de 6 más 0 que me queda igual 6. Y listo, ya tengo el vector C con sus coordenadas. Listo, ¿no? De pronto, hasta aquí alguna pregunta. No, listo. Ya listo, esto que acabamos de realizar se conoce como método analítico, en la cual primero ubicamos las coordenadas de los vectores, agrupamos los valores que corresponden a X, los valores que corresponden a Y. En este caso solo tengo dos valores porque son dos vectores. En el caso de que tenga más vectores, 3, 4, 5 vectores que deba sumar, igual voy agrupando primero los valores que corresponden a X, luego los valores que corresponden a Y. No se olviden que este signo más que aparece es porque es una operación de suma. Operación de suma más. Operación de resta menos. Vamos. El método gráfico consiste en graficar los vectores. Nos ayudamos con esta gráfica de acá. Primero ubicamos el vector A en el plano cartesiano. Déjenme dibujar un plano cartesiano improvisado. Tenemos el eje Y y tenemos el eje X. Ubicamos las coordenadas del vector A, que sería 2 y 6, 2 en X, 6 en Y. Cuando usemos el método gráfico, los vectores tienen que tener la medida exacta. No debemos tener nada de errores para tener una buena gráfica.
Seguidamente ubicamos o graficamos el vector B, que es este de acá abajo. Y aquí, para continuar, igual, para el método gráfico hay dos formas de resolver. Uno consiste en el método del polígono y el otro en el método del paralelogramo. A ver, déjenme colocar esto en otra parte para no tener muchas cosas. A ver, vamos para acá. Vamos a resolver por el método gráfico. Para el método gráfico existen igual dos formas o dos métodos o dos pasos para resolver. Tenemos método del polígono, método del paralelogramo. Déjenme llevar esto de acá también. El anterior realizamos por el método analítico matemático, ¿no? Ahora vamos a resolver por el método del método gráfico. Ya. Listo, tenemos el vector, ¿no? Tenemos el vector A y el vector B. Ambos están en forma cartesiana. No debo realizar ninguna conversión. Primero debo graficar en el plano cartesiano lo más exacto posible. Debo graficar los vectores, ¿no? Déjenme agrandar esto más y listo. Y aquí voy a ubicar primero el vector A. Las coordenadas que me dicen son 2 en X y 6 en Y. Me desplazo en X 1 o 2 unidades, listo. Luego me desplazo en Y 6 unidades. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, justo aquí tengo ubicado el vector A. Trazo la flecha para unir y listo. La punta de la flecha no me salió tan exacto, ¿no? Luego ubico el nombre del vector. En este caso, este que acabo de realizar es el vector A. Y ahora ubico el vector B, que me dice en X tiene un valor de 4, me desplazo 1, 2, 3, 4, listo. Y en Y no tiene valor, por lo tanto me ubico aquí en el punto 4. Aquí trazo la flecha que me indica este es el vector B. Ya tengo graficado el vector B y el vector A también. Listo, ahora voy con lo siguiente. Como les mencioné, hay dos formas de resolver ahora. Por el método gráfico podemos encontrar que podemos resolver por el método del polígono o método del paralelogramo. Vamos con el método del polígono. Para el método del polígono, debo ubicar nuevamente o graficar nuevamente el primer vector, en donde termina el siguiente vector. Es decir, nuevamente grafico el vector A, pero donde termina el vector B. Para el método del polígono, me esperan un momento, por favor. Ya, como les iba diciendo, vamos a resolver por el método del polígono. Método del polígono. Listo. Para ello, donde termina el vector B, ubico un plano cartesiano provisional. Le pongo de color amarillo. Listo, tengo aquí el eje Y. Justo aquí coincide también el eje X. Eje X, eje Y.
Continúo. Grafico ahora en este plano provisional, plano cartesiano provisional, ubico el vector A. Las coordenadas lo mismo. Sería 2 en X, 1 y 2 en X y 6 en Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, aquí está ubicado. Déjenme poner de otro color. Listo, aquí está ubicado nuevamente el vector A. Tras una flecha. Listo. Aquí tengo ya ubicado, graficado nuevamente el vector A en el nuevo plano cartesiano que tracé, que es este de color amarillo. Aquí ya ubiqué nuevamente el vector A. Y si tuviera más vectores, tendría que continuar añadiendo nuevos planos cartesianos provisionales y seguir ubicando los demás vectores. Listo, como en este caso solo son dos vectores, el vector B y el vector A, ya puedo trazar el vector resultante, que es simplemente el resultado, déjenme poner de color negro, del plano cartesiano original, donde estaban ubicados los dos vectores. De ahí parto hacia donde termine el último vector que haya graficado. En este caso, el último vector que grafiqué es el vector A que se encuentra acá. Trazo una línea y donde termina coloco la flecha. Y listo, aquí tengo ubicado el vector C o específicamente el resultado de la suma del vector A más el vector B. A ver, déjenme poner con letra. Este del resultado de A más B. Listo, esta nueva flecha es el resultado de A más B, que es conocido como el vector C. No se olvidarán, encima de los vectores, de los nombres de los vectores, también va una flecha, ¿no? Vector A, vector B y vector C. Listo. Ese es el resultado de sumar los vectores, ¿no? Este que acabo de realizar es por el método del polígono. Simplemente graficamos un vector y a continuación de ese vector trazamos un plano cartesiano provisional, que en este caso es el de color amarillo que tengo acá, y luego graficamos el siguiente vector. En este caso le grafiqué el vector A con las coordenadas ubicadas en el nuevo plano cartesiano que es este de color amarillo. Y unimos desde el punto 00 del plano original del primero, comienzo a trazar una línea que debe terminar justo en la flecha del último vector que haya graficado. El último vector que grafiqué es el vector A. Donde termina este vector es donde termina también una nueva flecha que estoy trazando. Y listo, para saber qué valor tiene ese vector C, simplemente analizamos las coordenadas donde termina la flecha, contando desde el punto inicial o desde el plano cartesiano original. Contando desde aquí, procedemos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades para el eje X. La primera coordenada es de 6 unidades. El vector C en el eje X tiene el valor de 6. Punto y coma para separar. Lo mismo para las coordenadas en el eje Y. Listo, llegué hasta acá, donde está el número 6.
Continúo para arriba para conocer el valor en el eje X, perdón, en el eje Y. Tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades igualmente. Las coordenadas en el eje Y es de 6 también. Y listo, ya tengo el valor del vector C. En el eje X tiene un valor de 6 y en el eje Y también tiene un valor de 6. Cuando realizamos sumas, restas por el método gráfico, las gráficas tienen que ser lo más exacto posible para no tener errores al momento de saber qué coordenadas o qué valor tiene el vector resultante. De pronto, hasta aquí alguna pregunta. Listo, como ustedes saben, ahora las clases duran un poco menos, ¿no? Hasta aquí hemos visto lo siguiente. Vamos con operaciones con vectores. Tenemos, igual que con los números, podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Lo que deben considerar es que los vectores tienen que estar en su forma cartesiana. Para realizar todas estas operaciones, el vector debe estar en su forma cartesiana. Y para resolver existen dos formas, método analítico y método gráfico. En el método analítico no nos interesan mucho las gráficas, sino los valores de los vectores. La suma de los dos vectores me da otro vector, que le pongo de nombre C. Y para resolver simplemente vamos agrupando la parte que corresponde a X y la parte que corresponde a Y. Y resolvemos la suma. Lo mismo sería para la resta, pero eso lo veremos luego. Mientras que para el método gráfico tenemos dos formas de hacerlo. Método del polígono, método del paralelogramo. Por el método del polígono simplemente ubicamos el vector. Puede ser A o el vector B. Y al final del vector que hayamos graficado, trazamos un plano cartesiano provisional y en este plano cartesiano nuevo ubicamos el otro vector que queda pendiente, que sería el vector A. Una vez que hayamos ubicado todos los vectores, unimos desde el punto 00 del plano cartesiano original hasta donde termine el último vector que graficamos. Y ese sería el resultado de la suma del vector, lo que nos da un vector que le pusimos de nombre C. Las coordenadas igual. Contamos desde el punto 00 cuánto nos movemos en el eje X y cuánto nos movemos en el eje Y. Y obtenemos las coordenadas para ese vector. Y eso sería todo de mi parte, ¿no? No se olviden, también esto debe estar en el cuaderno.